La voz en el cristal esmerilado. No se supone que estés aquí. La voz llegó desde detrás del cristal esmerilado, fría como las baldosas en las que Lucas Carter estaba arrodillado. No se giró. Ya había escuchado esa frase antes. Palabras diferentes, voces diferentes, el mismo juicio. Siguió limpiando la mancha del suelo de mármol como si importara, como si el derrame de café de la mano temblorosa de un interno a las 10:43 de la noche fuera recordado por alguien a la mañana siguiente. Mañana. Detrás de él, la puerta se abrió con un suspiro mecánico. Oyó el chasquido agudo de unos tacones. Dije que no se supone que estés aquí, repitió la voz esta vez, más mesurada, femenina, controlada. Lucas se puso de pie lentamente, no porque estuviera asustado, sino porque le dolían las rodillas. 41 años de vida, 10 años de noches como esta. Limpio donde está la suciedad, dijo simplemente, doblando el trapo y metiéndolo en el bolsillo trasero. Este pasillo casualmente está asqueroso. La mujer en la puerta parpadeó claramente, sin esperar una respuesta con esa clase de seca resolución. Era alta, quizás a mediados de los 30, el cabello recogido como una declaración, la mandíbula afilada, un blazer demasiado estructurado para ser de tienda. Su placa brillaba bajo la iluminación estéril. Elisa Morgan, directora ejecutiva. Lucas no se inmutó, solo asintió una vez y comenzó a pasar junto a ella, pero luego se detuvo. Miró la larga y moderna mesa de conferencias a través del cristal. Una carpeta estaba abierta, papeles esparcidos, y junto a ellos una taza de porcelana blanca volcada, la oscura marca de café derramado sangrando en el informe financiero de abajo. «Dejaste tus notas», dijo. Ella siguió su mirada. Luego cruzó la habitación en 3 pasos firmes. «¿Y las ibas a leer?», preguntó, arqueando una ceja mientras recogía los papeles empapados. Lucas se encogió de hombros. «No tiene sentido. Ya están arruinadas». Se dio la vuelta para irse, pero luego, casi como una ocurrencia tardía, metió la mano en el bolsillo trasero, no en el del trapo. El otro. De él sacó una servilleta blanca doblada en un pequeño cuadrado, los bordes ligeramente manchados de grafito. La colocó suavemente en el borde de la mesa, sin mirarla. «Nadie limpia el pensamiento», dijo. «Solo el desorden». Y luego se fue. 15 minutos después, Elisa Morgan estaba sola en la sala de juntas, mirando una servilleta con 3 líneas escritas a lápiz. La lógica no está mal, simplemente no sabe amar. Si quieres que la IA aprenda ética, enséñale empatía primero. Yo sé cómo. Sus dedos se cernieron sobre el papel. La letra no era elegante, sino tosca, casi cruda, pero las palabras golpearon con una precisión inquietante. Dobló la servilleta de nuevo lentamente, como si estuviera sellando un mensaje desde el frente de una guerra que nadie estaba mirando. El fantasma del ala este. A la mañana siguiente, 7:02 a.m., Elisa estaba frente al escritorio de su asistente. «¿Quién limpia el turno de noche de la torre este?». Su asistente parpadeó medio dormida. Es Lucas Carter, creo. Padre soltero, sin quejas en el expediente. Un poco como un fantasma. ¿Por qué?». «Sin razón», dijo ella. «Programa una nueva revisión de las instalaciones para esta noche. Quiero observar cómo maneja materiales sensibles». «Señorita Morgan», preguntó su asistente con cautela. «Es personal de limpieza». Elisa levantó la vista, con la voz entrecortada. «También lo es la fregona, y sin embargo, sabe borrar errores». Esa noche, 9:58 p.m., Lucas entró en el pasillo de mantenimiento del ala oeste. Las luces ya estaban encendidas. Extraño. Prefería el silencio. Circuitos predecibles, pasillos vacíos. Esta noche algo se sentía orquestado. Dobló la esquina, y allí estaba ella, Elisa Morgan, de pie junto a la puerta de la sala de servidores, con los brazos cruzados, expresión ilegible. «Tengo un desorden», dijo,
Lucas miró a su alrededor. No veo ninguno. Está adentro, respondió ella, asintiendo hacia la puerta cerrada. El módulo de ética prototipo falló su auditoría de sesgos. De nuevo. Lucas se apoyó en su fregona como si fuera un bastón. Eso suena a un problema para los ingenieros. Ellos lo construyeron, dijo ella. Ese es el problema. Dio un paso más cerca. Permítame preguntarle algo, señor Carter. ¿Cree que las máquinas pueden entender el bien y el mal? Lucas la estudió por un momento. Las máquinas entienden reglas, no consecuencias. ¿Y usted? Él esbozó una leve sonrisa. Entiendo los suelos sucios, y a veces por qué la gente finge no verlos. Los ojos de Elisa se entrecerraron. Esa servilleta, usted la escribió. Lucas no respondió. No necesitaba hacerlo. Ella continuó, más suave ahora. No pensé que los conserjes pensaran así. Y yo no pensé que los directores ejecutivos derramaran café, respondió él. Ella se rió. Corto. Honesto. Por un momento, la tensión se disolvió, y algo más cálido se deslizó. No sé qué hacía usted antes, dijo Elisa, pero creo que es hora de que deje de esconderse detrás de una fregona. Lucas no se movió, pero algo cambió en sus ojos. Luego dijo, casi con suavidad, no me escondo. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Que alguien deje de ver solo el suelo. Elisa apartó la mirada primero. La curación a través de las grietas. Más tarde esa noche, 11:47 p.m., Lucas estaba fuera del edificio, el aire fresco de la noche en su cara. La ciudad zumbaba en ruidos distantes, como estática de fondo para sus pensamientos. Sacó una segunda servilleta. Esta, en blanco. Dudó. Luego comenzó a escribir. Una línea a la vez. Fue el suave jadeo de Maya lo que rompió el silencio de la sala de emergencias pediátricas. Elisa bajó la mirada, sobresaltada. La pequeña se había movido contra su hombro, los ojos parpadeando bajo largas pestañas, el rostro aún pálido. «Papi». La voz de Maya se quebró. «Todavía no, cariño», susurró Elisa, apartando un mechón de cabello de su frente húmeda. «Ya viene». En verdad, no tenía idea de dónde estaba Lucas Carter. Solo que había encontrado a Maya inconsciente en la escalera este, acurrucada con una barra de granola a medio comer y un inhalador rosa justo fuera de su alcance. Su respiración había sido superficial hasta el pánico. Elisa no pensó. Simplemente actuó. Llevó a la niña ella misma a su coche. Condujo como una loca. Se quedó. Ahora, sentada en una silla de plástico duro bajo las estériles luces del hospital, todavía sostenía la pequeña mano de Maya. Su pulgar acariciaba el dorso sin darse cuenta. Las puertas de la sala de emergencias se abrieron de golpe. Una enfermera se adelantó, a punto de intervenir, pero luego lo vio. Lucas. Su credencial de conserje aún colgaba torcida de su cuello, los ojos salvajes de terror, mientras se fijaban en su hija. Se lanzó a la cabecera sin mirar a nadie más. Maya. Hey, estoy aquí. Papi está aquí. Maya parpadeó lentamente. Llegas tarde. Lucas sonrió a través de la inundación que se acumulaba detrás de sus ojos. Tuve que terminar de limpiar el desorden de alguien. Elisa se hizo a un lado en silencio. Se sintió extrañamente expuesta, fuera de lugar en su propia piel. Debería irse, pero entonces sucedió algo extraño. Maya se volvió hacia ella. ¿Esperaste conmigo?, preguntó, con la voz apenas un suspiro. Elisa dudó, luego asintió. Maya le dedicó una somnolienta media sonrisa. Gracias, señorita Sio. Lucas se quedó paralizado. ¿Sabes quién es? Es la de los zapatos que hacen ruidos enojados en el pasillo. Lucas se atragantó con una risa. Eso suena bastante bien. Elisa se aclaró la garganta. El médico dijo que estará bien con descanso. Yo los dejaré solos. Pero mientras se daba la vuelta para irse, Maya le tiró suavemente de la mano. Señorita Sio.
Eliza hizo una pausa. Parece sola. No lo esté. Lucas miró a su hija, luego a Eliza, y vio algo parpadear en su rostro compuesto. Por un momento, no era la CEO. No era la que firmaba cheques y despedía equipos y reestructuraba departamentos enteros. Era simplemente alguien de pie en una habitación de hospital sosteniendo la mano de una niña que no conocía. El hombre que entendía las grietas. A la mañana siguiente, en la sede de TerraTech, el sol no había salido por completo, y sin embargo, Eliza Morgan ya estaba de pie en su oficina de cristal, mirando un cuaderno viejo con espiral. Su asistente lo había encontrado durante una revisión del armario de limpieza, dejado encima de una pila de viejos manuales de seguridad. Dentro, no había horarios de limpieza ni notas de turno. Las páginas estaban llenas de diagramas dibujados a mano, redes de pensamiento, preguntas filosóficas, fragmentos de código emparejados con reflexiones escritas a mano. ¿Cómo determina una máquina la justicia sin comprender el dolor? ¿Puede la lógica llevar compasión sin contexto? Un niño miente, pero no siempre para engañar. ¿Puede la IA saber la diferencia? En una página, encontró un marco rudimentario, un diagrama de flujo que parecía una red neuronal, pero con entradas inesperadas. Pérdida, arrepentimiento, misericordia. Recorrió el borde del papel con los dedos. Esto no era pensamiento de conserje. Era una mente entrenada en aprendizaje automático ético. Años adelantada a su tiempo. Cruda, sí, pero brillante. Sus ojos se detuvieron en una última nota garabateada, al pie de una página, como una ocurrencia tardía. La empatía no escala, pero comienza en algún lugar. Al mediodía, tenía el expediente de Lucas Carter delante. Licenciatura en Ciencias de la Computación, maestría en IA, centrada en el ser humano, asistente de investigación en un think tank de Stanford, una startup fallida, un vacío, una tragedia. Luego, empleo de conserje durante 8 años seguidos. Siempre el turno de noche. Sin quejas, sin ruido, un fantasma en la máquina. Más tarde ese día, en esta sala de descanso del sótano, Lucas se sentó con un vaso de café de papel, revolviéndolo sin beber. La señora Evelyn Park, la conserje mayor que había trabajado en Atera durante 25 años, se sentó frente a él, los ojos agudos detrás de sus gafas de lectura. «Te está investigando», dijo Evelyn, con las agujas de tejer tintineando en su regazo. Lucas no levantó la vista. «La carta. Dejaste la servilleta a propósito». «Tal vez». Evelyn levantó una ceja. «¿Y el cuaderno? Eso fue un accidente». «Nada en ti es accidental, Lucas». Lucas finalmente levantó la vista. «Están construyendo máquinas para tomar decisiones morales, usando código escrito por personas que nunca han sido responsables de las suyas». Evelyn detuvo su tejido. «Todavía intentas limpiar lo que no se puede fregar». Él esbozó una sonrisa seca. «Tal vez. Pero alguien tiene que intentarlo». Esa noche, jardín en la azotea, sede de Atera. Eliza lo encontró allí, apoyado en la barandilla, las luces de la ciudad parpadeando debajo como estrellas en tierra. «Dejaste algo en el armario», dijo. Lucas no se giró. «Si es el cuaderno, quédatelo. Estaba acumulando polvo». Lo leí. «Asumí que lo harías». El silencio se extendió entre ellos como el viento, fresco e interminable. Luego, en voz baja, preguntó: «¿Por qué te detuviste?» Lucas exhaló por la nariz. «¿Te refieres a programar?» «Me refiero a creer que lo que escribías podía marcar la diferencia». Él se volvió hacia ella. La suave luz de la azotea lo enmarcaba en una sombra nítida. «Porque una vez construí algo, y el mundo no lo rompió. La pena lo hizo». Pasó junto a ella, pero antes de irse añadió: «¿Quieres construir una IA que entienda el bien y el mal? Deja de contratar gente que solo entiende de ganancias». Y se fue. Eliza se quedó sola, una mano ligeramente apoyada en el cuaderno pegado a su pecho.
Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el mercado, ni en la junta, ni en la próxima ronda de financiación. Estaba pensando en una fregona, una niña, una servilleta y un hombre al que nadie se había molestado en nombrar correctamente durante años. La rendición de cuentas del desorden. La sala de conferencias nunca se había sentido más pequeña. Lucas estaba cerca de la pizarra, con los brazos cruzados, en silencio. En la larga mesa de nogal se sentaban 3 de los ingenieros principales de Atera, brillantes, sobrepagados y claramente molestos. Sus computadoras portátiles estaban abiertas, sus posturas cerradas. Eliza estaba a la cabecera de la mesa. «No he traído al señor Carter aquí para entretenerlos», dijo, tranquila pero con énfasis. «Lo he traído aquí porque nuestro módulo de ética ha fallado 3 auditorías consecutivas, y alguien en esta sala, sus ojos escanearon el equipo. Cree que la empatía puede subcontratarse a un menú desplegable». Nadie rió. La tensión era audible. Lucas se aclaró la garganta. «No estoy aquí para arreglar su código», dijo simplemente. «Estoy aquí para preguntar por qué lo llaman ético cuando no sabe cómo hacer una pausa». Uno de los ingenieros, Mikhail, de mandíbula afilada, sonrisa de la Ivy League, se burló. «Con todo respeto, señor Carter, usted es un conserje». Lucas no parpadeó. «Exactamente». Mikhail frunció el ceño. «Disculpe, veo los desórdenes antes que usted. Esa es la diferencia. Ustedes diseñan para impresionar. Yo diseño para evitar que alguien resbale». Los ojos de Eliza se agudizaron. Eso era lo que había visto en él esa primera noche. La capacidad de mirar debajo del pulido, debajo de la perfección, en la parte de los sistemas que la gente finge que no existe. Lucas dio un paso más cerca de la pantalla. «Están enseñando a la IA a sopesar decisiones basándose en variables», dijo. «Pero no le están enseñando a detenerse y preguntar, ¿a quién le duele esto?». Mikhail se recostó. «No podemos enseñar emociones a las máquinas». Lucas se encogió de hombros. «Entonces, dejen de fingir que pueden tomar decisiones morales». La sala quedó en silencio. No fue una reprimenda, fue una confrontación. Cuando el mundo no lo ve más tarde esa tarde, en la cafetería de la empresa, Lucas se sentó frente a Eliza, cada uno con un vaso de café de papel. Su habitual espresso triple estaba intacto. «Tu equipo cree que soy una amenaza», dijo casualmente, revolviendo el azúcar en su bebida. «Creen que eres un espejo», respondió ella, «y a nadie le gusta mirarse en uno cuando no está listo». Lucas soltó una carcajada. «Siempre hablas así». «Solo cuando intento no despedir gente». Él sonrió. «Bueno, yo no tengo nada que perder». Ella hizo una pausa, estudiándolo. «Eso es lo que piensas». Lucas apartó la mirada. «Cuando pierdes a la persona para la que construiste tu vida, el resto, simplemente, se siente prestado». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y silenciosas. Eliza se suavizó. «Tu esposa». Él asintió. «Ella era la poeta. Yo solo era el tipo que construía algoritmos y hacía café». Luego, un día, se desplomó en un cruce de peatones. Aneurisma. Sin previo aviso. Maya también era pequeña. «Lo siento». Lo dejé todo ese día. Vendí la propiedad intelectual. Conseguí un trabajo que nadie cuestionaría. Quería desaparecer sin morir. La voz de Eliza era baja. «No desapareciste». Lucas se volvió hacia ella. «Notaste una servilleta. Eso no significa que el mundo lo haga». Ella se encontró con su mirada. «El mundo no cambia hasta que una persona nota lo que todos los demás pisotean». Mientras tanto, arriba, en el área de ingeniería, Mikhail se cernía sobre su monitor, frustrado. «Esto no te va a gustar», dijo por su auricular. «Ese conserje tiene ideas. Y lo que es peor, Eliza está escuchando». La voz al otro lado era baja. «Manténlo fuera de la sala de desarrollo y registra todo». La mandíbula de Mikhail se apretó. «¿Y si tiene razón?
entonces haz que parezca que no la tiene. La lógica de la pausa. 2 días después de horas en Atera, Lucas estaba solo en el ala de investigación, ahora vacía, mirando el servidor prototipo que albergaba el Coronel Conciencia, el módulo de ética de IA insignia de Atera. La interfaz parpadeaba, esperando. Escribió un comando. La pantalla pulsó. Entrada. Si una ambulancia autónoma debe elegir entre atropellar a un peatón o chocar con un paciente dentro, ¿cuál es la decisión ética? La IA respondió instantáneamente. Salida. Minimizar la pérdida estadística de vidas. Impactar a civil. Notificar a las autoridades. Lucas se quedó mirando la pantalla. Luego se inclinó y escribió. ¿Qué pasa si el peatón es un niño y el paciente tiene 89 años? El sistema se detuvo más tiempo. Luego parpadeó. Valor ajustado por edad. Mantener decisión. Lucas murmuró. Puedes calcular el valor, pero no entiendes el dolor. Cerró el aviso, metió la mano en el bolsillo y colocó otra servilleta doblada en el escritorio junto al terminal. Esta solo tenía 2 palabras. Pausa. Considera. Luego se marchó. Medianoche, la oficina de Elisa. Encontró la servilleta en su escritorio. No la había dejado Lucas, sino Maya. Crayola. Letras torcidas, apenas legibles. Señorita CEO, gracias por ayudar a mi papá a ser grande de nuevo. Elisa se sentó lentamente. No lloró, pero algo dentro de ella se abrió de par en par. Durante años había estado dirigiendo una empresa que remodelaba el mundo, pero tal vez, solo tal vez, lo que el mundo más necesitaba no eran máquinas más inteligentes. Era gente que recordaba lo que significaba sentir. Vas a querer sentarte para esto. La voz de Evelyn llegó a través del teléfono de Lucas como estática, envuelta en temor. Lucas estaba en la esquina de la sala de descanso, el cubo de la fregona, intacto, a su lado. Su pulso se aceleró, no el tipo de aceleración que venía del miedo, sino del peso de saber que su vida estaba a punto de cambiar. De nuevo. ¿Qué pasó? Evelyn suspiró. Hay un archivo, flotando en el servidor interno. Vuelco anónimo. Lo llaman el manifiesto del conserje. Lucas parpadeó. Yo no escribí nada de eso. Alguien tomó tus notas, tus citas de servilleta, incluso algunas páginas de ese viejo cuaderno. Lo mezcló con comentarios sobre Atera, siendo éticamente comprometida y promoviendo la automatización moral a costa de la humanidad. Ya llegó a la junta. Una frialdad invadió a Lucas como agua sucia por una escalera. ¿Dónde está Elisa? Está en una reunión, sesión de emergencia de la junta. No es bueno. La sencillez de la verdad. Mientras tanto, sala de juntas ejecutiva. La sala vibraba con tensión. Elisa estaba a la cabecera de la mesa, el archivo impreso en sus manos. Alguien había puesto en negrita las palabras. Las máquinas no fallan en la moralidad. Las personas sí. Ningún sistema debería elegir quién vive o muere si nunca ha conocido el amor. El presidente de la junta, un hombre de cabello plateado con una voz como cristal rompiéndose, golpeó la mesa. ¿Autorizó usted este lenguaje, señorita Morgan? No, dijo Elisa con calma. Pero creo que las ideas detrás de él fueron sacadas de contexto. Contexto, se burló uno de los miembros de la junta. Esto parece un manifiesto contra todo nuestro modelo de negocio. Otro miembro intervino. La filtración implica que estamos construyendo sistemas incapaces de juicio ético, que nuestro liderazgo es ciego a las consecuencias. La mandíbula de Elisa se apretó. Entonces tal vez deberíamos dejar de fingir que la empatía es una desventaja. Un pesado silencio cayó. El presidente se inclinó, la voz baja y letal. Hemos invertido más de $300 millones en este módulo. Si esto se hace público. No lo hará, lo interrumpió ella. Yo me encargaré. Entonces encárguese de él. Elisa no dijo nada, pero por dentro, algo en ella se fracturó. Elegir el camino correcto.
Esa tarde, en el estacionamiento de la azotea, Lucas esperó cerca del borde, el paisaje urbano detrás de él, brillando como estrellas estáticas. Cuando llegó Elisa, no habló de inmediato. Parecía cansada, no por falta de sueño, sino por el peso de las decisiones de los demás. ¿Lo filtraste?, preguntó, con los brazos cruzados. No, su voz era firme. Pero sé quién lo hizo. ¿Quién? Mikhail, o alguien que trabaja con él. Tuvo acceso a las notas, mis bocetos. Te ha estado socavando desde el día en que entré en esa reunión. La expresión de Elisa no cambió, pero su voz se suavizó. Te defendí hoy, y casi me cuesta mi puesto. Lucas se acercó. No te lo pedí. Elegí hacerlo. Eso quedó suspendido un momento. Luego preguntó, ¿crees en lo que estaba escrito? Lucas asintió. Cada palabra, solo que no la forma en que la usaron como arma. Ella apartó la mirada, la voz casi un susurro. Una vez dijiste que la pena rompió tu trabajo. Él asintió. Lo hizo. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Él hizo una pausa. Luego respondió en voz baja. Porque cuando vi a Maya sonreírte en ese hospital, me di cuenta de algo. Tal vez sanar no es construir algo nuevo. Tal vez es ayudar a alguien más a construirlo mejor. Elisa se volvió hacia él, con los ojos vidriosos. No solo estás fregando suelos, ¿verdad? Él sonrió débilmente. Solo los visibles. Más tarde esa noche, en el dormitorio de Maya, Lucas se sentó en el borde de su cama, arropándola con la manta. Ella estaba medio dormida, los dedos apretados alrededor de un astronauta de peluche gastado. ¿Papi? Sí, cacahuete. ¿Te metiste en problemas? Lucas hizo una pausa. Un poco. Ella frunció el ceño. ¿Por qué dijiste la verdad? Él sonrió, apartando un mechón de cabello de su frente. Sí. Pero a veces decir la verdad ensucia las cosas antes de que se limpien. Maya parpadeó. Como los suelos embarrados. Exacto. Ella asintió. Luego murmuró. La señorita CEO está triste. Lucas se quedó inmóvil. ¿Crees? Maya bostezó. Parece que se olvida de abrazarse a sí misma. Lucas soltó una risita suave y le besó la frente. A dormir. Filósofa. Una nueva visión. A la mañana siguiente, en el vestíbulo de Acera HQ, Lucas llegó temprano, sin fregona, sin guantes, solo una camisa impecable, vaqueros y algo raro en su rostro. Propósito. Caminó por las puertas delanteras, como si perteneciera allí. Porque tal vez, por fin, lo hacía. Elisa lo estaba esperando en el vestíbulo, con 2 tazas de café. No dormí, dijo ella. Yo tampoco. Ella le entregó una de las tazas. Hay una conferencia de prensa en 2 horas, dijo. La filtración es pública ahora, no se puede negar. Lucas asintió. Entonces, ¿qué hacemos? Ella lo miró. Realmente lo miró. No como a un conserje, no como a una responsabilidad, como a un socio. Decimos la verdad, dijo. Pero esta vez lo decimos todo. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 a.m. A las 9:42, Elisa Morgan se puso detrás del pesado podio de roble del auditorio principal de Atera Tech, mirando a un mar de cámaras, reporteros y miembros escépticos de la junta sentados en la primera fila. Su traje a medida era impecable, su expresión ilegible. Lucas estaba justo detrás del escenario, detrás de la cortina negra, aferrando una simple tarjeta que no había planeado usar. Evelyn se la había entregado esa mañana, con una sola frase. En caso de que tu corazón olvide lo que vino a decir. Estaba en blanco, porque Lucas nunca necesitaba un guión cuando se trataba de la verdad. La directora de Relaciones Públicas terminó su presentación formal. Luego, Elisa se adelantó. Buenos días, no les haré perder el tiempo. Un murmullo recorrió la multitud. Ha habido una filtración, continuó. Un archivo fue publicado sin autorización, de forma anónima y inconveniente. Pero lo que contiene
despojado de su envoltorio, es algo que deberíamos haber estado enfrentando desde el principio. Respiró hondo. Es un desafío al alma de lo que estamos construyendo. Los reporteros se inclinaron. Los teléfonos se levantaron. Las cámaras hicieron zoom. La verdad es que el módulo de ética de IA de Atera pasó todas las pruebas de estrés, excepto la más importante, la humana. En algún momento, empezamos a pensar que la precisión podía reemplazar la compasión, que la previsibilidad era moralidad. Olvidamos la diferencia entre hacer que un sistema funcione y hacer lo correcto. La sala estaba en silencio, y luego dijo, clara y deliberadamente: lo olvidé. Un silencio cayó sobre el auditorio como un alfiler en el mármol. La voz de Elisa se suavizó, pero alguien me lo recordó. Se giró ligeramente hacia la cortina. Señor Lucas Carter, ¿podría unirse a mí? Hubo un murmullo atónito. El conserje, susurraron los reporteros. Algunos miembros de la junta se enderezaron visiblemente incómodos. Pero Lucas salió con paso firme y sin prisas, con una sencilla camisa y una chaqueta que Evelyn le había planchado esa mañana. Sin credencial de seguridad, sin título, solo presente. Se acercó a ella, tomó el micrófono. No fui contratado para hacer esto, comenzó. Fui contratado para limpiar suelos, sacar la basura y guardar silencio. Miró a la multitud. Directo, tranquilo. Pero la suciedad es suciedad, ya sea en las baldosas o en el código. Y cuando la ves acumulándose el tiempo suficiente, o pasas de largo o haces algo. Hizo una pausa, dejando que las palabras respiraran. Solía creer que las máquinas podían ayudarnos a tomar mejores decisiones, que si les dábamos suficiente lógica, aprenderían compasión. Pero me equivoqué. Miró a Elisa, luego de vuelta. Porque la compasión no son datos, es una decisión. Los reporteros garabatearon furiosamente. Una cámara hizo zoom. Algunos jadeos se propagaron por la sala. Y las decisiones, continuó, requieren algo que ninguna máquina ha conocido realmente. Dolor, culpa, misericordia. No porque esas cosas nos hagan perfectos, sino porque nos recuerdan que no lo somos. Bajó la mirada por un momento. Luego terminó. Si queremos que nuestras máquinas reflejen lo mejor de nosotros, tenemos que mejorar primero. Y eso comienza por decir la verdad, incluso cuando ensucia las cosas. Silencio. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. Hasta que el auditorio se llenó de aplausos, no educados, sino reales. Aliviados. Como el sonido de la gente recordando cómo era la integridad. Los márgenes del cambio. 2 horas después, terraza de la azotea. La ciudad se extendía como cristal debajo de ellos. Elisa se apoyó en la barandilla, con los brazos cruzados, el viento jugueteando con su cabello. Lucas estaba a su lado, café en mano, en silencio. Te das cuenta de que acabas de meter una pata en un sistema de miles de millones de dólares, dijo ella sin mirarlo. No sería el primer desastre que he causado, respondió él. Ella sonrió débilmente. La junta todavía está tratando de averiguar si darte las gracias o despedirme. Déjalos. Hiciste lo correcto. Eso no siempre viene con aplausos. Ella lo miró. Luego realmente lo miró. La fuerza desgastada en su postura, la quietud en sus ojos, la forma en que no pedía crédito, solo claridad. Haces que sea muy difícil ignorarte, Lucas Carter. Él se giró, encontrando su mirada. Eso es lo que pasa cuando dejas de limpiar alrededor de las grietas y empiezas a rellenarlas. Sus ojos se sostuvieron por un momento más de lo que deberían. Luego ella apartó la mirada, fingiendo sorber su café. Todavía no estás en la nómina, ¿sabes? Él sonrió. ¿Crees que ese discurso fue gratis? Ella rió de verdad esta vez. Un hogar. Una esperanza. Esa noche, en el apartamento de Lucas,
Maya ya estaba dormida, su cuaderno de bocetos abierto junto a su cama. En él, un dibujo de una niña de la mano con dos figuras altas. Una llevaba corbata, la otra sostenía una fregona. Encima estaba escrito en grandes letras de crayola rosa: Equipo Verdad. Lucas le subió la manta hasta los hombros. Luego se quedó en el umbral, más de lo habitual. El mundo exterior todavía tenía aristas afiladas, preguntas, dudas. Pero esta noche, por una vez, se sentía como si algo bueno hubiera comenzado. Algo que valía la pena construir. Algo por lo que valía la pena luchar. La lógica del corazón. La habitación estaba tranquila, excepto por el zumbido de los monitores y el lento tic-tac del reloj analógico montado en la pared. Una antigüedad en un mundo que funcionaba con servidores, con marca de tiempo y cristal inteligente. Lucas se sentó en una silla giratoria rodeado de líneas de código brillantes. El equipo de reestructuración ética recién formado le había ofrecido un escritorio de invitado, y Elisa había insistido en que lo tomara. «Te has ganado tu asiento en la mesa», le había dicho. Pero esta noche, la mesa se sentía más pesada de lo habitual. Miró la pantalla. Si escenario, force conflicto humano, entonces calcular el menor daño. De lo contrario, ejecutar con empatía neutral. Se veía bien, incluso impresionante. Pero Lucas frunció el ceño. Cuando tratas a las personas como problemas a resolver, olvidas que sienten dolor de maneras que el código no puede calcular. Suspiró. Luego murmuró entre dientes. Todavía demasiado frío. Se puso de pie y se acercó a la pizarra. Escribió 3 palabras. Pausa. Empatiza. Replantea. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Elisa entró con 2 cafés. Parecía agotada, pero viva. Ese tipo de brillo de fuego que se producía cuando tus principios acababan de sobrevivir a un pelotón de fusilamiento. «Supuse que seguirías aquí», dijo, dejando la taza junto a él. Lucas esbozó una sonrisa cansada. «No puedo dormir cuando algo tan roto todavía respira». Elisa se sentó frente a él. «La filtración nos dio ventaja, pero también te puso en la mira. Estoy acostumbrado a ser invisible. Los blancos solo aparecen cuando alguien finalmente te ve». Ella lo estudió por un momento. «¿Y no tienes miedo de lo que harán a continuación?» Él tomó un sorbo de café. «El miedo es un lujo que la gente como yo no podía permitirse. Simplemente seguimos fregando, hasta que alguien nos da un plano en lugar de una escoba». Ella sonrió en silencio, luego se inclinó. «Lucas, quiero que seas parte del nuevo marco ético, no como consultor, como co-líder». Él se congeló. «Ni siquiera tengo un título ya», dijo casi riendo. «Tienes algo más raro», dijo ella suavemente. «Todavía crees que la gente puede ser mejor. Y ese es el tipo de lógica que nadie ha codificado todavía». Por un momento, Lucas no supo qué decir, y luego las luces parpadearon. 10 pisos abajo, laboratorio de sistemas seguros. Mikhail miró su pantalla, con la mandíbula tensa. El nuevo código prototipo era diferente. No era elegante. No estaba optimizado. Pero, maldita sea, se sentía humano. Líneas condicionales de las que se habría burlado hace 6 meses ahora parecían poesía. O el Evangelio. Pero no estaba listo para admitirlo. Todavía no. Se inclinó hacia su colega, Sara. «¿Has visto esto?», preguntó, con voz baja. «Están implementando su lógica». Sara echó un vistazo. «¿Te refieres a reglas de empatía? Están escribiendo intuición en una máquina. Eso no es ciencia, eso es creencia». Sara se encogió de hombros. «O tal vez, finalmente, son ambas cosas. Un nuevo amanecer». Arriba, un paseo nocturno por el patio. Elisa y Lucas paseaban por el tranquilo jardín detrás de la sede de Tera. La ciudad zumbaba más allá de los muros de cristal. Pero aquí había quietud. Lucas levantó la vista.
Esto se siente irreal. ¿Qué parte? Ser escuchado. Eliza sonrió débilmente. Tardaste lo suficiente en empezar a hablar. Lucas dejó de caminar. Eliza, ¿puedo preguntarte algo? No, CEO. Máscaras. Sin líneas corporativas. Ella asintió. Siempre. Él dudó. ¿Por qué me notaste esa noche? Solo un tipo con una fregona y una hija que garabatea cohetes en servilletas. Ella no respondió de inmediato. Luego, porque miraste el desorden y no te inmutaste. No culpaste. No hiciste pose. Simplemente lo viste. Y cuando alguien hace eso con los sistemas, también puede hacerlo con las personas. Lucas se quedó en silencio por un largo momento. Solía pensar que solo sería bueno para arreglar cosas que nadie más quería tocar, dijo suavemente. Resulta que ahí es donde vive todo el significado. Se detuvieron cerca de un pequeño banco. Eliza lo miró, su voz más suave de lo que él jamás la había escuchado. No solo has cambiado la forma en que construimos IA, Lucas. Has cambiado la forma en que veo el fracaso. Él se encontró con su mirada, algo crudo y real entre ellos. A veces las cosas rotas solo están esperando que alguien crea que todavía son útiles. O que alguien las ame antes de que sean perfectas, susurró ella. El momento fue eléctrico, no grandioso, no cinematográfico, sino tranquilamente innegable. Dos personas, sin rescatarse, sin fingir, simplemente de pie en el espacio entre el dolor y la posibilidad. La verdad en pequeños trazos. A la mañana siguiente, en la escuela de Maya, Lucas acompañó a Maya a su aula. Mientras ella le entregaba su mochila, levantó la vista y susurró. La señorita CEO me saludó desde su coche. Él soltó una risita. Sí, se veía feliz. Lucas sonrió. Quizás alguien le recordó cómo. Maya hizo una pausa. Luego preguntó. ¿También la ayudaste a construir algo, como nuestro dibujo de cohete? Lucas se arrodilló. Le acarició suavemente la mejilla. Creo que todavía lo estamos construyendo, cacahuete, una pieza a la vez. La sala de conferencias estaba más fría de lo habitual, o tal vez solo era la gente que estaba en ella. Lucas se sentó en la larga mesa de cristal junto a Eliza, frente a la Junta de Supervisión Ética. Las paredes estaban revestidas con paneles de luz que brillaban demasiado blancos, demasiado estériles, como si intentaran desinfectar la verdad antes de que pudiera hablar. Un hombre de unos 60 años con una marcada calvicie y un reloj caro que gritaba autoridad heredada, se inclinó hacia adelante. Así que déjame aclarar esto, dijo, con la voz entrecortada. ¿Quieres incluir disparadores de reconocimiento del dolor en la matriz de decisiones de una IA, basado en la lógica de servilleta escrita a mano de un consultor no acreditado? Lucas no se inmutó, pero por dentro algo le escocía. Eliza respondió con calma pero firmeza. No es lógica de servilleta, es lógica vivida. Experiencia que comprende las consecuencias mejor que cualquiera en esta junta jamás lo hará. Los ojos del hombre se estrecharon. No construimos máquinas con sentimientos, señorita Morgan. Las construimos con consistencia. Lucas habló. Entonces dejen de fingir que la consistencia equivale a la justicia. Algunas cabezas se giraron, algunas cejas se levantaron. Lucas se inclinó hacia adelante, los ojos fijos. Puedes codificar la precisión. No puedes codificar la vacilación de una madre antes de elegir qué factura no pagar este mes. No puedes codificar el dolor de saber que el almuerzo de tu hijo fue más pequeño porque te recortaron las horas extras. Hizo una pausa. Luego añadió en voz baja. Pero puedes codificar espacio para una pausa. Y a veces, eso es todo lo que una persona necesita para tomar una mejor decisión. Nadie dijo una palabra. El verdadero costo de la integridad. Luego la presidenta. Estricta, de cabellos plateados, la única en la sala que no se había burlado, se aclaró la garganta. Eliza, dijo. ¿Vale esto su puesto?
Elisa miró de reojo a Lucas. Él no le dio nada, ni un asentimiento, ni una señal, solo confianza. Ella se volvió hacia la junta. Si hacer lo correcto significa que ya no soy la CEO adecuada para ustedes, entonces sí, vale la pena. Eso aterrizó como un trueno en un valle silencioso. La sala permaneció inmóvil. Luego la presidenta simplemente dijo: «Tomado nota». Afuera, en el estacionamiento de la sede de Tera, Lucas y Elisa caminaron lado a lado bajo un cielo gris. Ninguno habló por un momento. Luego Lucas dijo en voz baja: «No tenías que ir tan lejos». Ella lo miró. ¿No tenía que hacerlo? Él se detuvo. Ella también. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué arriesgar lo único que no pueden recuperar una vez que se ha ido?». Ella respiró hondo. «Porque he pasado 10 años construyendo algo poderoso, y olvidé preguntar si también era amable. Tú me recordaste que podía ser ambas cosas». Él la miró. «Y si te despiden, entonces construimos algo mejor, en otro lugar». Él sonrió débilmente. «Lo dices como si construir algo mejor fuera fácil». «No lo es», dijo ella. «Pero tampoco lo es permanecer roto, cuando los héroes llevan amabilidad». Más tarde ese día, en el apartamento de Lucas, Maya estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala de estar, con una hoja de papel de construcción delante. «¿Qué estás dibujando, cacahuete?», preguntó Lucas, dejando un plato de rodajas de manzana. Ella levantó un boceto, un robot alto con un chip en forma de corazón en el pecho. Debajo, una niña y un conserje estaban de la mano. «Es un robot ayudante», dijo con orgullo. «No toma decisiones. Pregunta primero». Lucas miró el dibujo, el corazón apretado. «Eso es, en realidad, bastante brillante». Ella sonrió. «Como tú». Él tragó algo pesado, se agachó y le besó la coronilla. «Tú me recuerdas quién soy, Maya, incluso cuando lo olvido». Anochecer. El ático de Elisa. Ella miró por las ventanas del suelo al techo hacia el horizonte de la ciudad. Su teléfono zumbó, pero lo ignoró. Estaba pensando en su padre. Él habría odiado todo lo que había hecho esa semana. O tal vez él finalmente la habría visto. Luego sonó el intercomunicador. «Lucas Carter para usted, señorita Morgan». Ella dudó. Luego apretó el botón de abrir la puerta. Unos minutos después, Lucas entró con la misma chaqueta gastada, sosteniendo una pequeña caja. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, colocándola en su mostrador. Ella la abrió lentamente. Dentro, una brújula antigua. Sus ojos se alzaron. «¿Por qué?». Él se encogió de hombros. «Porque cuando empiezas a hacer lo correcto, es probable que a veces te sientas perdido. Así es como sabes que ya no estás dando vueltas en círculos». Elisa miró la brújula, luego a él. «Gracias», susurró. Permanecieron en silencio por un largo momento. Luego Lucas preguntó suavemente: «¿Por qué viniste a ese hospital ese día?». «Maya te dio la nota». La mandíbula de Elisa se tensó. Luego se relajó. «Se suponía que iba a dar un discurso sobre innovación. Pero cuando la vi, a tu hija, tan pequeña, entregándome la verdad como si nada, me di cuenta de que el discurso que necesitaba escuchar aún no había sido escrito». Él asintió lentamente. «Entonces, escribamos el resto juntos». Esta vez, ella no apartó la mirada. El pulso de la empatía. La sala prototipo no zumbaba, pulsaba. Dentro, en el laboratorio de desarrollo más profundo de Tera, paredes de cristal translúcido mostraban flujos de código, como venas, que transportaban información en lugar de sangre. En el centro se encontraba un terminal curvo, el corazón de Athena 3.0, la primera IA de Tera, diseñada para considerar el contexto moral en tiempo real. Lucas estaba con las mangas remangadas, leyendo un registro de depuración que parecía más un diario que un algoritmo. Se pasó los dedos por el cabello,
los ojos saltando de línea en línea. Su tarjeta de notas, una de verdad esta vez, estaba metida en su bolsillo trasero, sin leer. Elisa entró, sus tacones resonando suavemente. Dicen que puede predecir la vacilación moral con una tasa de precisión del 76%, dijo, poniéndose a su lado. Lucas no apartó la vista de la pantalla. Predecir la vacilación no es lo mismo que entender por qué importa. Elisa se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué nos falta? Lucas se adelantó, tocó el monitor. Ahí, dijo. Línea 142. Ella entrecerró los ojos. Si el contexto del conflicto produce seguridad infantil, entonces, reducir el puntaje de prioridad de la anulación legal. Bien, eso parece correcto. Pero eso es solo matemáticas. No es misericordia. Hizo una pausa. Maya una vez robó pan de una tienda. Le hice volver y disculparse. El dependiente dijo, «Está bien, cariño. Prefiero que estés llena a que tengas miedo». Miró a Elisa. Ese hombre tomó una decisión mejor que todo este sistema. Ella lo miró fijamente. «¿Entonces quieres que codifiquemos la amabilidad?» «No», dijo suavemente. «Quiero que le demos espacio». La celebración de la humildad. Esa noche, en la granja de servidores de Atera, Mikhail no debía estar allí, pero las reglas nunca lo habían detenido cuando la curiosidad le susurraba más fuerte. Escaneó las actualizaciones que Lucas acababa de enviar a la rama de desarrollo. Nuevos nombres de variables, factor de gracia, latencia de vacilación humana, ventana de anulación. Se burló. Sentimentalismo envuelto en sintaxis. Aún así, no lo borró. En cambio, añadió una línea debajo del nuevo bloque de lógica de Lucas. Si esto funciona, cambia todo. A la mañana siguiente, en el jardín de la azotea, Lucas se sentó en un banco con Maya. El horizonte detrás de ellos brillaba con la luz temprana. En su regazo había una bolsa de papel marrón. «¿Qué es eso?», preguntó él. Ella sonrió. «Merienda para después. La señorita Morgan dice que hoy probaremos el nuevo cerebro». Él levantó una ceja. «¿Te dijo eso?» «Dice que soy la accionista más joven de la empresa». Lucas rió. «Lo eres, y probablemente la más honesta». Ella inclinó la cabeza. «¿Las máquinas tienen cumpleaños?» Él parpadeó. «¿Qué?» Ella abrió la bolsa de papel y sacó un solo cupcake, glaseado rosa, una vela. «Por si el nuevo cerebro funciona», dijo, «para que no se sienta excluido». Lucas sintió algo apretarse en el pecho. «No tienes idea de lo grande que es ese pensamiento, Maya». Ella sonrió, orgullosa y dulce. Eso fue lo que dijo la señorita Morgan también. Simulación de prueba. Sala 1130 AM. Los ingenieros más importantes de Atera se reunieron en silencio mientras Athena 3.0 se preparaba para ejecutar su primera simulación de empatía en vivo. En la pantalla, un escenario simulado. Un dron de reparto en ruta para dejar suministros de emergencia durante una inundación. 2 rutas. Una retrasa la entrega 40 segundos para evitar volar sobre el memorial privado de una mujer afligida. La otra lo ignora para preservar la velocidad. El sistema hizo una pausa. Las luces parpadearon. Luego, la ruta se ajustó. Retraso de 40 segundos iniciado. La dignidad humana priorizada sobre la eficiencia. Empatía. Desencadenar dolor. Proximidad. Nadie respiró. Luego, Mikhail, de todas las personas, susurró. Aprendió a contenerse. Lucas miró la pantalla. «No», dijo. Aprendió reverencia. Fuera del pasillo del laboratorio, los periodistas ya se estaban reuniendo. Los rumores se habían filtrado. Elisa se volvió hacia Lucas, con la respiración entrecortada. «¿Estás seguro de que estamos listos para esto?» Lucas asintió. «No construimos algo perfecto. Construimos algo humilde». Ella lo miró, y por primera vez, se permitió apoyarse en su presencia, confiada y firme. «No solo reescribiste el código, Lucas.
Reescribiste el alma de la empresa. Él bajó la mirada, su voz tranquila. Creo que nos reescribimos el uno al otro. La semilla de la bondad. Esa noche, en el apartamento de Elisa, la cena fue sencilla. Pasta, ensalada, risas. Maya se sentó entre ellos, contando historias sobre cómo el robot de su clase, Sparky, todavía no sabía pedir disculpas correctamente. Lucas sorbió de su vaso, observándolos reír como viejos amigos. Luego, Elisa preguntó, ¿y ahora qué? Lucas sonrió. Ahora lo probamos. Luego arreglamos lo que no funciona. Luego lo regalamos. Ella levantó una ceja. Regalarlo a escuelas, hospitales, organizaciones sin fines de lucro. Cualquiera que necesite justicia con un latido. Ella lo miró por un largo y silencioso momento. Ya no eres conserje, ¿sabes? Él la miró profundamente. Quizás no, pero nunca dejaré de limpiar lo que la gente deja atrás. Eso la hizo reír, con una risa aguda, suave y llena de algo nuevo. Esperanza. Más tarde, en el balcón, Maya se había quedado dormida en el sofá. Lucas estaba junto a Elisa bajo las luces de guirnalda. Ella se volvió hacia él. Nos salvaste de volvernos fríos. Él negó con la cabeza. Simplemente recordaste cómo sentir. Sus manos se rozaron, sin gran música, sin beso de película. Solo un momento que se sentía ganado. Real. Un nuevo legado. La lluvia caía como si tuviera algo que demostrar. Las calles fuera de la sede de Atera, en el centro, brillaban con los reflejos de las luces traseras rojas y los logotipos corporativos, ahora parpadeando bajo el clima y la duda. Dentro, la sala de juntas estaba llena. No solo miembros de la junta esta vez, reporteros, inversores, grupos de interés público. La noticia sobre la respuesta empática e innovadora de Atena 3.0 se había extendido. Algunos la llamaban el futuro, otros, una amenaza. Lucas estaba junto a Elisa, las palmas de las manos apoyadas en el respaldo de una silla, el corazón firme. Al otro lado de la sala, Mikhail, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Y a su lado, Walter Dempsey, el mismo miembro de la junta con sienes plateadas, que una vez se burló de la lógica de la servilleta, con una expresión como si hubiera tragado vinagre. No estamos en el negocio de la filosofía, dijo Dempsey, golpeando la mesa con la palma. Estamos en el negocio de la tecnología. ¿Comprende el riesgo de responsabilidad que ha creado? Elisa no se inmutó. No. Creé la posibilidad de la misericordia en el código. Si esa es su definición de riesgo, que así sea. No me dé discursos morales, espetó. Un mal funcionamiento emocional de la IA y tendremos demandas de todos los sectores. Llevará a la empresa a la bancarrota. Lucas finalmente habló. Usted no tiene miedo de un mal funcionamiento. Tiene miedo de un cambio que no puede controlar. Dempsey señaló con un dedo afilado. Usted no pertenece aquí, señor Carter. Es un conserje con zapatos prestados. La sala contuvo el aliento. Lucas no parpadeó. Dio un paso adelante, tranquilo y devastador. Y sin embargo, el conserje es el único aquí que limpió el desorden que ni siquiera vieron. Silencio. La fuerza silenciosa de la verdad. Luego, la presidenta de la junta, severa, de cabellos plateados, la única en la sala que no se había burlado, se aclaró la garganta. Elisa, dijo. Bajo la presión de los accionistas, la junta está solicitando una reevaluación ejecutiva. Tendrá que renunciar para la revisión. Cayó como un disparo. Elisa se enderezó. ¿Y si no lo hago? Entonces será removida. Lucas se volvió hacia ella. No tienes que probarles nada. Pero el rostro de Elisa, pálido, la voz incluso, respondió. No se lo estoy probando a ellos. Se lo estoy probando a esta chica que solía ser. La que creía que podía construir algo bueno. Se quitó la insignia de la empresa de su blazer y la colocó suavemente sobre la mesa. No lucharé por un asiento que exige que deje mi conciencia en la puerta. Esa noche,
La oficina vacía de Elisa. Lucas estaba solo en la esquina. El espacio que una vez había zumbado estaba tenue, despojado de premios. Su cita enmarcada, ahora desnuda en la pared. Se metió la mano en la chaqueta y sacó la nota doblada. Las 3 oraciones de Maya ahora arrugadas y gastadas. La lógica no está mal, simplemente no sabe amar. Para enseñar ética a la IA, empieza por la empatía. Yo tengo una manera. La desdobló, alisándola suavemente, y la colocó sobre su escritorio despejado. Detrás de él, pasos. Mikhail entró lentamente. No quería que llegara tan lejos, dijo. Lucas lo miró. Pero lo permitiste. El rostro de Mikhail se suavizó por primera vez. Pensé que el orden importaba más que la calidez. Lucas asintió. Hasta que necesitaste calidez y descubriste que el orden no era suficiente. Una pausa. Mikhail sacó una memoria USB de su bolsillo. Copié el marco central de la empatía. Está a salvo. Vaya donde vaya ella, el trabajo va con ella. Lucas lo tomó atónito. ¿Por qué? Porque el código sin conciencia es solo control. Se fue sin decir una palabra. Semillas de esperanza. Apartamento de Lucas. Más tarde esa noche, Maya estaba acurrucada bajo una manta, con un cuaderno en la mano. ¿Despidieron a la señorita Eliza?, preguntó. Lucas dudó. Más o menos. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Ella hizo que el cerebro fuera amable. Él sonrió con tristeza. A veces el mundo castiga a la gente que hace las cosas amables. Ella pensó un momento. Entonces hacemos más cosas amables, suficientes para cubrir el mundo entero. A Lucas le dolía el pecho. Sigue pensando así, cacahuete, y un día arreglarás más que máquinas. Ella le entregó una página de su cuaderno. Era un boceto de Elisa de pie, junto a una máquina alta con un corazón. En la esquina, Maya había escrito: No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan amabilidad. Al día siguiente, noticias inesperadas. Lucas estaba sentado en una tranquila cafetería cuando su teléfono vibró. Llamada entrante, desconocida. Contestó con cautela. ¿Hola? Una voz cálida y profesional respondió. Señor Carter, soy Evelyn Chase. Represento a varias organizaciones sin fines de lucro y grupos de atención médica. Nos enteramos de Athena 3.0. Lucas se incorporó. ¿Cómo? Digamos que no todos los miembros de la Junta están de acuerdo en suprimir el progreso, continuó. Estamos preparados para ofrecer apoyo, financiación, infraestructura, asesoramiento legal si usted y la señorita Morgan estuvieran dispuestos a continuar el desarrollo fuera de acera. Él parpadeó. ¿Lo dice en serio? Ella sonrió por el teléfono. A veces el futuro no llama a la puerta. Llama, donde las grietas se llenan. Esa noche, en la azotea del pequeño apartamento, Lucas y Elisa estaban juntos bajo suaves luces de guirnalda. Maya estaba cerca, comiendo una galleta y tarareando para sí misma. Eliza sostenía la memoria USB que Mikhail le había dado a Lucas. «¿Entonces, empezamos de nuevo?», preguntó. Él la miró. «No, no empezamos de nuevo. Continuamos mejor». Ella sonrió, los ojos más brillantes que en semanas. Él se acercó. «Elisa, todo este tiempo has estado buscando algo lo suficientemente humano como para salvar el mundo». Ella inclinó la cabeza. «Y resulta que ya eras eso». Sus ojos se encontraron, suaves, feroces, sin miedo. Nadie habló. Nadie lo necesitaba. El comienzo de algo hermoso. El espacio era pequeño, sin suelos de mármol, sin logotipos de acero cepillado. Solo un centro comunitario, reutilizado en el centro, con suelos crujientes y radiadores zumbantes. Pero tenía luz solar, buen café y algo aún más raro: esperanza. Lucas extendió una pizarra mientras Elisa abría su computadora portátil en una mesa plegable. A su alrededor, 3 voluntarios de la red de Evelyn desempacaban monitores, cables
y refrigerios. Maya estaba en la esquina dibujando un robot con un estetoscopio, etiquetándolo como Doctor Amable. ¿Puedes creer que aquí es donde estamos reconstruyendo Athena?, dijo Elisa, medio asombrada, medio divertida. Lucas sonrió. No es la habitación lo que importa, son las personas dentro de ella. Ella lo miró, luego a la pizarra. Bien, muéstrame. ¿Cuál es tu idea? Lucas tomó un rotulador de borrado en seco y escribió 2 palabras. Pausa moral. Elisa inclinó la cabeza. ¿Eso es todo? No, dijo él. Ese es el comienzo. Dibujó un diagrama de flujo simple, caminos de toma de decisiones, que no eran lineales, sino circulares, con retrasos ramificados, activados por factores como la edad, el trauma, la disparidad de ingresos y las señales emocionales. No estaba reescribiendo la lógica, estaba añadiendo tiempo. No necesitas una IA para sentir, dijo Lucas, pero puedes enseñarle a esperar lo suficiente para que un humano lo haga. Elisa miró la pizarra. No estás diseñando una máquina que salve personas. Estás diseñando una que les da la oportunidad de salvarse a sí mismas. Él asintió. A veces la misericordia solo necesita 5 segundos más. Ella se acercó, en silencio. Realmente eres el hombre sin pasado, murmuró, porque el hombre que conocí no podría haber escrito eso. Lucas se giró. El hombre que conociste no había recordado quién solía ser. La esperanza en el código. Una semana después, la primera prueba de campo. La sala de conferencias dentro de un refugio sin fines de lucro zumbaba de tensión. Un sistema de admisión habilitado para IA, un primo simplificado de Athena llamado Sage, estaba siendo probado por primera vez. Elisa y Lucas estaban junto a la trabajadora social principal, mientras una madre soltera se adelantaba. Tenía 3 hijos, una factura de electricidad vencida y lágrimas que intentaba no mostrar. La IA escaneó sus documentos. Una indicación apareció en la pantalla. Según el protocolo, la asistencia para el desalojo requiere un procesamiento de 72 horas. Solicitud de anulación. Hubo una pausa. Luego, una nueva lógica entró en acción. Anulación aprobada. Razón. Cuidador único con menores dependientes en condiciones invernales. Cláusula de compasión de emergencia activada. La madre jadeó suavemente. Elisa se volvió hacia la trabajadora social, quien susurró. Eso habría tardado 6 días el mes pasado. Lucas no sonrió. Simplemente exhaló. Más tarde esa noche, en el apartamento de Lucas, Lucas estaba sentado en la mesa de la cocina, con la computadora portátil abierta. Maya dormía cerca, acurrucada bajo su manta favorita. Llamaron suavemente a la puerta. Elisa. Entró con un termo. Te perdiste la cena de nuevo. Él sonrió. No tenías por qué venir hasta aquí. Ella le entregó el termo. Lo sé. Quería. Se sentaron a la mesa bajo el cálido resplandor de la vieja lámpara. ¿Alguna vez piensas en la primera vez que nos conocimos?, preguntó ella. Sí, dijo Lucas. Todo el tiempo. Principalmente porque sudaba como un criminal e intentaba no decir palabrotas. Ella se rió. Y Maya me entregó una servilleta doblada como si fuera un manuscrito sagrado. Él la miró, serio ahora. Ese día cambió todo, pero no por la servilleta. Ella lo miró a los ojos. Por ti. Lucas dejó el termo. Yo solo era un conserje que intentaba que no lo despidieran. No, susurró Elisa. Eras la única persona lo suficientemente valiente como para hablar cuando todos los demás tragaban su voz, y eso, añadió ella, me hizo escuchar la mía. Reconstruyendo un hogar medianoche, azotea, las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Maya dormía dentro, y la noche estaba tranquila. Elisa se apoyó en la barandilla junto a Lucas. ¿Lo echas de menos?, preguntó. La oficina. El poder. El título. Él pensó por un momento. Echo de menos la ilusión de que todo significaba algo. Ella inclinó la cabeza. ¿Y ahora?
Él se volvió hacia ella. Ahora no necesito la ilusión. Una pausa. Ella metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó una pequeña caja. Él la abrió. Dentro, una llave. ¿Para qué?, preguntó. Mi casa, dijo ella, sonriendo débilmente. Ahora también es tuya, si la quieres. Lucas la miró atónito. ¿Estás segura? Ella asintió. He reconstruido mi empresa, mis valores, mi futuro. Lo único que no he reconstruido aún es un hogar. Él bajó la mirada a la llave, luego a ella. Luego, lentamente, deliberadamente, cerró la caja. Entonces construyámoslo juntos. No hubo beso, solo una mano que encontró otra mano, sostenida con convicción. Dos personas que habían limpiado el pasado y estaban listas para construir algo hermoso a partir de los escombros. El legado de la compasión. Un año después, la multitud fuera del modesto centro comunitario era más grande de lo esperado. No paparazzis, no inversores, gente, enfermeras, maestros, veteranos, padres, ingenieros, rostros marcados por la vida, iluminados por algo más profundo que la curiosidad. Esperanza. Una pancarta ondeaba con la cálida brisa sobre la puerta. Bienvenidos al lanzamiento de la iniciativa Código Empatía. Dentro. Lucas se arregló la corbata con la precisión nerviosa de alguien que todavía se estaba acostumbrando a eventos donde su nombre estaba impreso en el programa. Desde la esquina, Maya asomó por detrás de la cortina, con un ramo de girasoles y un discurso escrito a mano doblado por la mitad. ¿Lo tienes, cacahuete?, preguntó, arrodillándose a su lado. Maya asintió seriamente. Solo no llores esta vez, papá. Te pones todo raro y mocoso. Lucas rió. No prometo nada. Las luces se atenuaron. Eliza se acercó al podio. Estaba radiante, no solo por el elegante vestido azul marino o los sutiles pendientes. Era el resplandor de alguien que había sido probado por el fuego y había elegido no endurecerse, sino brillar. Buenas noches, comenzó, su voz tranquila, llena de significado. Cuando comenzamos este viaje, no teníamos oficina, ni junta, ni garantía de que alguien creyera en nuestra visión. Lo que teníamos era un conserje, una niña y una pregunta. Una suave oleada de risas. Ella se volvió hacia la multitud. ¿Qué pasaría si la tecnología no fuera solo inteligente, sino compasiva? Una pausa. Esta noche, presentamos el Código de Empatía, un marco de IA ética de código abierto construido no sobre el control, sino sobre la consideración, no sobre la eficiencia, sino sobre la empatía. Aplausos atronadores. Se hizo a un lado y gesticuló. Maya. La pequeña se adelantó valientemente. Su voz era pequeña, pero inquebrantable. Mi papá dice que la amabilidad no es magia, son solo decisiones. Una buena, luego otra. Este nuevo robot ayuda a la gente a esperar antes de que hagan daño. Creo que es genial. Risas y luego silencio. Reverente. Y a mi mamá le habría gustado eso, añadió Maya suavemente. Ella era amable, incluso cuando estaba triste. Lucas se secó discretamente un ojo. Los aplausos no estallaron esta vez. Se alzaron lentos, constantes, como la luz del sol derramándose sobre una colina oscura. La huella imborrable. Más tarde esa noche, de nuevo en la azotea. El lanzamiento había salido mejor de lo que habían soñado. Ya estaban llegando pedidos de clínicas, escuelas y refugios de todo el país. Una fundación había prometido apoyo continuo. El código era público. El movimiento crecía. Eliza se apoyó en la barandilla, con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Lucas sacó 2 tazas de chocolate caliente. Todavía no puedo creer que pusieran tu nombre en la portada de Time, bromeó. Sabes que a partir de aquí todo va cuesta abajo, ¿verdad? Ella sonrió. Entonces, supongo que tengo suerte de que me guste la vista. Una pausa. ¿Sabes?, dijo ella. Solía pensar que el legado era algo que tenías que construir. Y ahora se volvió hacia él.
Ahora creo que el legado es algo que vives, una elección, una persona, una vida cambiada a la vez. Él asintió en silencio. Nunca quise cambiar el mundo, dijo. Solo quería limpiar un rincón de él. Eliza sonrió, con los ojos empañados. Lo hiciste, y más. Semanas después, entrevista de prensa. Una periodista se sentó frente a Lucas y Eliza en la nueva oficina compartida, ahora decorada con fotos de Maya, notas escritas a mano de clientes y una servilleta enmarcada. ¿Cuál dirías que fue el momento que lo cambió todo?, preguntó. Lucas hizo una pausa. El día en que alguien me miró, no como un conserje, no como un error, sino como un hombre con algo que ofrecer. Miró a Eliza. Y esa persona se negó a dejar que mi pasado definiera mi potencial. La periodista se volvió hacia Eliza. ¿Y usted? Eliza sonrió pensativa. El momento en que dejé de tener miedo a equivocarme y empecé a sentir curiosidad por mejorar. Un hogar, un futuro, escena final, cena tranquila en casa. Maya se sentó entre ellos en la pequeña mesa de la cocina. Una comida sencilla, espagueti, ensalada, pan caliente. Sin grandes discursos, sin anuncios, solo risas. Lucas sirvió agua en los vasos. Eliza cocina esta noche, anunció solemnemente. Maya jadeó. Vamos a morir todos. Eliza le lanzó una servilleta. Lucas soltó una carcajada, levantando el tenedor. Por todo lo que limpiamos, y por todo lo que aún vale la pena construir. Eliza se encontró con su mirada. Por los desórdenes que nos hicieron. Maya añadió. Por los robots que esperan. Todos rieron. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban. Pero dentro, algo más brillante brillaba. Un hogar. Un amor reconstruido, sin prisas. Un futuro nacido no de la perfección, sino de elegir la amabilidad una y otra vez. Y a veces, así es como el mundo cambia. Un suelo limpio. Un algoritmo rescatado. Una niña valiente. Y dos personas que recordaron. No necesitas ser perfecto para construir algo extraordinario. Solo necesitas preocuparte lo suficiente para empezar. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Fue el coraje para empezar de nuevo? ¿El poder silencioso de la amabilidad? ¿O tal vez la forma en que el amor encontró su camino a través de las grietas? Y por cierto, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu país o ciudad en los comentarios. Nos encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te dio algo en qué pensar. Por favor, considera suscribirte al canal. Hay más historias por venir, cada una creada para levantar tu espíritu y recordarnos a todos el bien que aún queda en el mundo. Gracias por dedicar tu valioso tiempo con nosotros hoy. Verdaderamente, hasta la próxima. Cuídate, sé amable y nunca subestimes la fuerza silenciosa que hay dentro de ti.